lo que básicamente intento hacer es entender la naturaleza humana, cómo la mente funciona, qué nos motiva, cuáles son los patrones de pensamiento, emoción y motivación que caracterizan a nuestra especie. Me concentro en el idioma en parte porque no puedes ganarte la vida fuera del estudio de la naturaleza humana. Es un tema demasiado grande. Tienes que elegir algo manejable para estudiar. Para mí ha sido el lenguaje y, de hecho, durante gran parte de mi carrera, un pequeño rincón del lenguaje, es decir, solo verbos irregulares. Y tengo mis razones para centrarme en esa particular esquina. Creo que arroja luz sobre cuestiones más amplias sobre qué hace que la mente funcione, pero el lenguaje como tema general es una buena introducción a la naturaleza humana por varias razones. Es distintivamente humano. Si estás interesado en lo que diferencia a los humanos de los ratones y los pájaros, el lenguaje es un buen punto de partida. No solo por el lenguaje en sí, el hecho de que hagamos ruido con la boca para transmitir ideas, sino porque el lenguaje tiene que ser afinado para el tipo de pensamientos y relaciones sociales que los humanos quieren compartir y negociar unos con otros. Entonces es una ventana a la naturaleza humana. También figura en los debates sobre la naturaleza humana, quizás en la mayoría de los casos, famosamente con Chomsky a finales de los años 50, utilizando el lenguaje como manera de rehabilitar la idea de estructura mental innata, algo que era prácticamente tabú en la década de 1950. El lenguaje es un muy buen candidato para algo que es innato y exclusivamente humano, por lo que es una cuña de apertura para la idea de que partes importantes de la mente son innatas y estructuradas. También es un caso excelente de cálculo mental. Es muy difícil encontrarle sentido al lenguaje, a nuestra capacidad de encadenar palabras en nuevas combinaciones, oraciones que otras personas nunca han escuchado antes, pero pueden muy rápidamente entender por primera vez sin apelar a la idea de que tenemos un algoritmo mental. Un conjunto de reglas o una receta o una fórmula que selecciona palabras de un almacén de memoria y las encadena juntas en combinaciones donde tanto el orden como la elección de palabras es significativo. Así, el lenguaje arroja luz sobre la idea de que la mente es un sistema computacional. Ciertamente desde la adolescencia siempre estuve interesado en lo que hace funcionar a la gente y cuáles son las implicaciones para las más grandes preguntas. Dado que sabemos, si sabemos algo sobre las emociones humanas y la motivación humana, ¿tiene eso implicaciones para la política? ¿Cómo debemos gestionar la sociedad? Una pregunta antigua y que estaba ansioso por abordar a la luz de una comprensión científica moderna de la naturaleza humana, teniendo en cuenta la cognición, la evolución, la genética, las ciencias del cerebro y las ciencias sociales. Me especialicé en psicología cognitiva, que en ese momento era un campo relativamente nuevo y pensé que era un campo tremendamente emocionante. Combinó la psicología experimental con la lingüística y la filosofía de la mente e inteligencia artificial. Y pensé que era un área de crecimiento emocionante en la década de 1970 cuando elegí una especialización. Y todavía estoy emocionado por ello. Fui a Harvard, creo que porque era el sitio de la revolución cognitiva de 10 a 15 años antes. A pesar de que prácticamente se había extinguido cuando llegué allí, todavía tenía una especie de aura en mi mente. Probablemente no fue la mejor opción si el yo actual pudiera haberle dado un consejo al yo más joven. Pero funcionó bastante bien. Y desde entonces he estado rebotando entre Harvard y MIT durante la mayor parte de mi carrera, con una incursión en Stanford y un par de años sabáticos en Santa Bárbara. Pero lo que siempre he valorado fueron las ideas, la conversación, el ser introducido a alguna nueva forma de pensar sobre algo, algún nuevo principio explicativo, alguna idea que nunca habría pensado en 1.000.000 de años, pero que hace que todo haga clic. Y por eso siempre quise estar en un lugar donde hubiera un bombardeo constante de estas ideas. Estratégicamente me tomé un año sabático en la Universidad de California, Santa Bárbara, que no es una de las universidades tan conocidas como Harvard, MIT y Stanford. Pero incluso las universidades de renombre pueden quedar atrapadas en una determinada forma de pensar.
Puede ser un tipo de cultura o religión que se convierte en arraigado en un lugar determinado. Y creo que no puedes simplemente estar en un lugar y esperar que todas las ideas vengan a ti. De vez en cuando tienes que aventurarte a lugares donde piensan muy diferente. Para mí, Santa Bárbara, que fue el hogar de la psicología evolutiva, con influencias como John Dewey, Leda Cosmides, Napoleon Chagnon, Donald Sammons, voces desde la antropología y la biología evolutiva y la economía, fue una importante fuente de nuevas ideas en mi desarrollo intelectual. Así que me alegro de haber dejado Cambridge para ir a las tierras salvajes de California unas cuantas veces. Mi principal preocupación hoy es utilizar el lenguaje como ventana a la naturaleza humana. He estudiado el lenguaje en el pasado como un ejemplo de cálculo humano. ¿Cuáles son los tipos de operaciones simples de búsqueda y combinación de los que la mente es capaz? ¿Cómo se estructura el lenguaje? A lo que me refiero ahora es a la interfaz entre el lenguaje y el resto de la mente. Cómo el lenguaje puede iluminar nuestras relaciones sociales. Por ejemplo, ¿por qué gran parte del uso del lenguaje es velado o indirecto o hecho a través de insinuaciones, en lugar de que la gente diga exactamente lo que quiere decir? ¿Por qué digo que si pudieras pasarme la sal estaría genial en lugar de darme la sal? ¿Por qué alguien hace una insinuación sexual en términos de te gustaría venir a ver mis grabados en lugar de quieres tener sexo? ¿Por qué las amenazas suelen ser veladas? Sabes, bonita historia la que tienes ahí. Sería una verdadera lástima que le pasara algo, dado que el oyente sepa exactamente lo que el hablante tenía en mente. No es que nadie se deje engañar por la farsa, pero aún así algún aspecto de la relación social parece ser preservado si la solicitud se desliza entre líneas. Me interesa lo que eso dice sobre las relaciones humanas, sobre la hipocresía y el tabú. Además, lo que dice sobre los tipos de relaciones que tenemos, como dominancia versus intimidad y comunalidad versus intercambio y reciprocidad. Para ser concretos, ¿por qué dices que si pudieras pasarme la sal, eso sería genial? Bueno, al emitir un imperativo, estás cambiando la relación. Lo estás convirtiendo en una de dominio. Le estás diciendo a un amigo o a un extraño, voy a actuar como si puedo mandarte y presuponer tu cumplimiento. Es posible que no desees llevar la relación en esa dirección. Al mismo tiempo, quieres la maldita sal. Entonces, si dices que puedes pasarme la sal, sería genial. Es tal non sequitur que la inteligencia del oyente puede darse cuenta de que realmente es una solicitud. Pero ambos saben que en realidad no han cumplido la relación en un superior-inferior. Creo que esa es la clave para entender todo esto, que la insinuación sexual, la amenaza velada, el soborno velado, etc. Hay formas de preservar uno de varios tipos de relaciones al mismo tiempo que realizamos transacciones de la vida, tales como solicitudes, como insinuaciones sexuales que podrían ser inconsistentes con la relación que tenemos con la persona. Entonces, en cierto modo, se trata de utilizar el lenguaje como una forma de hacer actividades de psicología social. También me interesa la memoria efectiva del lenguaje. ¿Por qué tanto lenguaje es metafórico? No en términos de ornamentación poética. Ni siquiera nos damos cuenta de que son metáforas. Digamos algo como que cambió la reunión de las 3 a las 4. Estamos usando la metáfora del tiempo como una línea, como una dimensión espacial de una reunión como cosa y de la reprogramación como causante del movimiento. Si decimos que tuve que obligarme a ser cortés, estamos, sin darnos cuenta de ello, utilizando una metáfora de nuestra inclinación natural como inercia, un cambio en la inclinación como aplicación de fuerza y, de hecho, tendencias tan conflictivas como diferentes objetos o personas dentro de nuestro cráneo siendo empujados. Es casi difícil encontrar un ejemplo de lenguaje que no sea metafórico. Entonces, ¿qué dice eso sobre la mente humana? ¿Dice que en realidad nunca podremos pensar de manera abstracta? ¿Que en el fondo siempre tenemos dibujitos en la cabeza de pequeños discos que se deslizan sobre el hielo o de gente empujándose dentro del cráneo?
¿O significa que realmente pensamos de manera abstracta, pero que, en lo profundo de las brumas de la historia, cuando el primer rincón de expresiones como fuerza, fulano de tal para ser amable o mover una reunión surgió, necesitaban algún tipo de palabrería, por lo que inventaron una metáfora en el acto? Mejor que decir glorg, puedes decir fuerza, porque al menos algunas personas podrían tener alguna posibilidad de saber de qué estás hablando. Pero desde entonces repetimos tontamente la metáfora y realmente pensamos de manera abstracta. Esa es una pregunta interesante sobre que nos hace inspirar el lenguaje y me gustaría obtener una idea de él. Hay una serie de problemas muy grandes que son demasiado grandes para atacar directamente, pero que podríamos ser capaces de socavar mediante responder muchas preguntas más pequeñas que surgen de él. Una de ellas es cómo evolucionaron los humanos. ¿Por qué una especie de primate, una especie de ancestro chimpancé, fue seleccionada para caminar erguido, perder su pelaje, expandir su cerebro, desarrollar el lenguaje, convertirse en un fabricante de herramientas, cooperar en grupos grandes y así sucesivamente? ¿Por qué pasó eso? Otro es cómo se organiza el cerebro para que el aprendizaje, la motivación y la emoción sean posibles. ¿Cuáles son los eventos moleculares y los eventos fisiológicos en el cerebro en crecimiento de un feto que le da forma a un cerebro humano como opuesto al cerebro de algún otro organismo? ¿Y qué diferencia a un cerebro humano normal de un esquizofrénico, psicópata o autista? Otra es cuál es la base de la conciencia. ¿Hay algo que sea diferente en el cerebro cuando uno se abre paso deliberadamente a través de algo, pensando en cada movimiento o cada palabra, y cuando simplemente llega automáticamente para que ni siquiera pienses en ello? ¿Y podemos siquiera entender por qué la conciencia, en el sentido de una experiencia subjetiva, existe? ¿Cómo se organiza la mente en componentes? Creo que es poco probable que exista un solo algoritmo mágico que todo el cerebro utilice para resolver cada problema, desde caminar sin caer hasta organizar palabras en oraciones gramaticales, reconocer caras y planificar tu día. ¿Cuántos de esos sistemas hay y cómo se comunican entre sí y cómo se distribuyen en el cerebro? Son bloques discretos de bienes raíces, algo así como el filete de falda y el asado en la exhibición de vacas del supermercado con las líneas punteadas. Es algo improbable. Están completamente dispersos, como el disco duro de tu computadora cuando está fragmentado. Entonces las diferentes partes que pertenecen a un sistema están esparcidas por todos lados y trabajando debido a sus interconexiones, pero nunca podremos verlas como manchas en un escáner cerebral. ¿Es algo intermedio? ¿Cuánta variabilidad hay de una persona a otra? ¿Qué hace qué? ¿Cuál es nuestra dotación innata? No puede ser algo tan específico como un particular lenguaje o incluso un sistema sexual particular como la monogamia o la poligamia, porque sabemos que las culturas varían. Algunas son monogamia forzada, otras tienen poligamia o incluso poliandria. Algunas culturas hablan japonés, otras inglés, otras yidis, otras swahili. Así que nada de eso se puede conectar. Por otro lado, existen patrones entre culturas. No es que puedan encontrarse todas las posibilidades lógicas. De hecho, sería imposible aprender un idioma o aprender un sistema de costumbres sociales a menos que clasifiques la información perceptiva en ciertas categorías para que puedas comenzar a descifrar el código de la cultura en la que naciste. No podrías encontrarle sentido de otra manera. Podrías hacerlo si lo grabaras como una videograbadora o una grabadora de DVD. Podrías regurgitar lo que has visto, pero no serías capaz de funcionar inteligentemente para decir y hacer cosas que tengan sentido en tu cultura, incluso si no fueran réplicas de experiencias que tuviste antes. Entonces, ¿cómo descifras el código de tu lengua y cultura? Tiene que haber algo innato que no es fácil de poner el dedo porque no puede ser tan concreto como un particular producto cultural, pero no puede ser tan genérico como para no brindarte las herramientas para descubrir tu cultura. Entonces, ¿qué es ese terreno intermedio que podría ser nuestra dotación innata?